saben que Dios es bueno? Dios es bueno y dice, y su para siempre es su misericordia. Voy a compartir una enseñanza hoy que cualquiera diría, ¿ese es para jóvenes? No, es para todos nosotros, porque en el creyente, en cada uno de nosotros debe estar en todo tiempo la disposición de aprender. Y vamos a compartir un mensaje que tiene por título, sigue siendo enseñable. Sigue siendo enseñable. Estaba leyendo allí en el libro de Job, el capítulo 12, y encuentro a Job diciendo algo como, ciertamente ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. En medio del proceso que Job vivía, Job tenía una preocupación, y era que la sabiduría no se acabara. Dios dotó a todos los seres humanos de inteligencia, a todos. Esa inteligencia natural no necesariamente es sabiduría, porque la inteligencia Dios la permite en nosotros para llevarnos a tomar decisiones, para aceptar principios, para aprender lecciones, pero la sabiduría es otra cosa. Usted puede ser muy inteligente, pero a la vez no ser sabio, porque allí en Santiago precisamente 3, el Espíritu Santo dice a través de Santiago que nuestra inteligencia, está hablando de intelecto, es animal, terrenal y es diabólico. Y la gente diría, pero ¿cómo va a ser diabólico que yo sea inteligente? Lo que pasa es que cuando yo aparto al Señor, cuando yo aparto al Espíritu Santo, cuando yo aparto su palabra para simplemente guiarme por mi pensamiento y por mi intelecto, al único que le conviene es a Satanás. Por eso es que es diabólico no estar caminando con el Señor, porque estoy a expensas de que Satanás sea el que guíe nuestros pasos. Ahora bien, hay una anécdota, una fábula que me gustó mucho y quise traerla a la prédica, y narra esta fábula que había un perro viejo en la selva, ¿ya? Y estando allí en la selva, vio que un leopardo se le acercaba. Sabemos que el perro es fácil una presa para el leopardo. ¿Qué voy a hacer? Y dice que este perro viejo encontró unos huesos que estaban allí tirados, viejos, y empezó a masticarlos. Cuando el leopardo estaba listo para saltar encima del perro, el perro dijo, ¡wow! ¡Qué sabroso estaba este leopardo! Espero comerme otro. Y el leopardo se detuvo. Pues si este perro se comió a un leopardo, ¿qué va a pasar conmigo? Y dice la fábula que el leopardo escuchó y aterrorizado salió corriendo. Pero había un mono en un árbol que estaba viendo la escena, y como en la cadena alimentaria el leopardo está arriba y el mono está abajo, el mono en su lógica dijo, voy a ganarme unos puntos con el leopardo, y fue donde el leopardo y le dijo, te engañaron,
ese perro se burló de ti. Y el leopardo rabioso le dijo al mono, móntate en mi lomo y vamos, que voy a arreglar con ese perro. Y el perro lo vio venir. Y cuando estaban llegando por la espalda de él, gritó, caramba, ¿dónde estará el mono que lo mandé esta mañana a buscar un leopardo para comérmelo y no ha llegado? Y todos tuvieron que salir corriendo. Resulta que cuando yo miraba esto decía, oye, es cómico, pero hay un dicho sabio que dice que la experiencia no se improvisa. Y resulta que este perro viejo representa precisamente para nosotros una tremenda enseñanza, porque por lo general la sabiduría y la cordura siempre están ganando sobre la inexperiencia y los ímpetus juveniles. Vamos a la palabra. Proverbios 16:31, ¿qué dice? Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mira, no está diciendo cualquier vejez. No está diciendo cualquier vejez, está diciendo la vejez que se halla en el camino de justicia. No es cualquier vejez. Porque un anciano que ha sido drogadicto, asesino, de todo, no puede ser sabio para darle un consejo a nadie. Su corazón no ha sido transformado. No ha entendido lo que es ser justo, no se ha arrepentido. Por eso leíamos el Salmo 51 al empezar. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás, dice, y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Y cierra diciendo, yo Jehová. O sea, no es una opción, es una ordenanza que Dios está colocando allí. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos. Capítulo 5, versículo 5, parte A. Cuando yo veo estos tres versículos, y hay muchos más, nos lleva a meditar en que antes de decidir ignorar el consejo de las personas mayores, debiéramos recordar que podemos aprender mucho de los que nacieron antes de las redes sociales, de los que nacieron antes de una sociedad cautiva por el afán, la vanidad, y que en ellos se acumularon situaciones, sabiduría. La fábula que acabo de compartir sobre él puede sonar ridícula, risible, cómica. Sin embargo, representa una de las más grandes oportunidades que tenemos para evitar a tiempo darnos golpes. La sociedad le ha dado un giro a la verdad. Mira, yo recuerdo que teniendo 8 o 9 años, venían mis tíos, hermanos de mi mamá, ya mayores, mi mamá era la mayor y ya tenía sus años, y venían esos hermanos de ella, mis tíos, mi abuela tuvo 12 hijos, y cuando tenían un problema, ellos venían donde mi abuela y se sentaban con ella a comentarle su problema. Quizás, y uno mirando en el tiempo,
si quizás ella no le iba a resolver el problema. Pero el hecho de que vinieran donde ella, a mí me deja dos enseñanzas. Una, valoraban la autoridad que ella representaba. Y dos, valoraban las canas que tenía. Que algo que saliera de la boca de ella, a ellos les iba a servir de algo. Y no porque ella fuera infalible, porque no era Dios, ni todopoderosa, sino porque de la manera que fueron criados, le enseñaron que al adulto había que respetarlo y había que valorarlo. Que esas canas no estaban allí simplemente porque se echaron un tinte, sino porque la vida la curtió, porque la vida le enseñó, porque las situaciones que vivieron le sirvieron para poderle decir a un hijo: no hagas esto, no te metas aquí, no vayas allá. Y estamos en este momento frente a una generación que en aras de hacer su voluntad no le importa buscar encontrar y juzgar todos los errores de los mayores con tal de que el consejo que le den no sea valioso. Esa es la generación que estamos enfrentando en este momento. Una generación a la cual tú vas a decirle: mira, no hagas esto. Ya a mí me pasó. Ah, pero eso fue a usted. Pero usted era un ignorante. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo estudié, yo hice, yo compré, yo hago, yo voy, yo quito, yo pongo, con tal de desvirtuar el consejo que están recibiendo, sin entender que al hacer eso están violando principios del reino de Dios, porque la palabra que acabamos de leer de Levítico termina sellándose diciendo: yo, Jehová. ¿Que nuestros padres cometieron errores? Sí, claro que cometieron errores. ¿Que nosotros como padres hemos cometido errores? Sí, claro que hemos cometido errores. Pero los errores de nuestros padres o nuestros errores no se pueden convertir en el tiro al blanco de nosotros como hijos o de nuestros hijos para desvirtuar que en determinado momento un consejo deje de tener valor. Pero la generación que se está levantando, una generación que a pesar de intentar llevarlos en una dirección, corren como el dicho: ¿hacia dónde va la gente? A dónde va Vicente. Y Vicente representa redes sociales, y Vicente representa la presión del grupo, y Vicente representa lo que opina el parche, lo que opina mi amiga, lo que opina mi amigo. Voy a aprovechar que hay un hermanito, una ovejita aquí, que él sabe que yo lo quiero mucho, pero resulta que yo lo tengo en Facebook, y en Facebook lo dice todo. Y veo al hombre con una moto, con la moto parada así, en una llanta, feliz de la vida. Y entiendo por qué Dios provisionalmente le quitó la moto. Cate, ¿cierto, Cate? ¿Por qué? Porque quizás alguien al lado le dijo: no hagas eso. ¿Cierto, Cate? No hizo caso. Quizás alguien más le dijo: oye, te vas a reventar. Oye, mira, ya te hiciste tu raspón. Ah, bueno. Entonces, como no escuchó de una manera, ahora Dios que actúa. ¿Se acuerdan que hace 8 días estábamos hablando del carácter paternal de Dios? Dios actuando como padre. Y la misma Biblia define al mismo Cristo como un anciano de días, con canas, y hace un antropomorfismo de Jesús como si tuviera canas, barbas blancas. Dios tuvo que tomar acciones. Ah, bueno.
se funde el cilindro, no tienes moto, ahora tienes que recapacitar. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la zona de confort, cuando uno sale de la condición en la que uno ha estado acostumbrado a andar, y eso se le quita, es cuando uno empieza a darse cuenta de cosas que no estaba bien de la manera que la estábamos haciendo. Mire, suena jocoso, pero yo decía, mi mamá no quiere que yo viva la vida. Yo llegaba de 3 días desaparecido y me partían un palo de escoba encima. No importa, el otro fin de semana me voy antes. Y lo hacía. Yo no estaba entendiendo que yo había rebosado una copa y que el único método era meterle un palazo para ver si deja de hacer lo que estaba haciendo. Y estoy seguro que si a tiempo yo hubiera tomado el consejo, me hubiera evitado situaciones. Lo que pasa es que cuando cerramos el oído al consejo oportuno, dejamos de ser enseñables. Cuando decidimos creer que nuestra propia lógica, nuestro propio conocimiento basta para caminar en la vida, estamos cerrando el oído a ser enseñables. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Primera de Timoteo, gracias, mamá. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1, ¿qué dice? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos. La palabra no reprenda, la palabra reprender allí en griego, está hablando de respeto en lo que vas a decir. Tú puedes corregir a tu papá porque se haya equivocado, claro, por supuesto, porque el hecho de que sea padre no quiere decir que es infalible, pero hay que ver cómo se lo vas a decir, porque podemos corregir sin faltar el respeto, o podemos corregir violando los principios del reino, porque la honrar a padre y a madre es un mandamiento, no es una opción. La Biblia dice, honra a padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que tengas largura de años y te vaya bien en todo. La honra no necesariamente es darle dinero, darle prenda, darle cosas materiales, porque si no tienes, ¿cómo vas a hacer? Pero la honra aquí equivale al respeto, a darle a tu papá o a tu mamá el lugar que realmente debieran tener, aunque quizás hayan hecho cosas que nuestra lógica diga no se lo merecen. Mira, hay cosas que uno aprende y que atentan contra nuestra lógica. ¿Cuántos saben lo que es criarse con un papá ausente? Levante la mano. 90% de los que estamos aquí levantados con papás ausentes. Cuando yo estuve en la droga, yo decía, es por culpa de mi papá, porque me abandonó, porque cuando más lo necesité no estuvo, porque cuando en mi casa no había que comer no estuvo, porque cuando quise hacer no estuvo. Pero tampoco estuvo el día que a mí me ofrecieron una bolsa con cocaína. Fue una decisión mía. Pero como nuestra lógica busca siempre culpar a alguien de lo que estamos viviendo, fíjate que el salmista en el Salmo 51 dijo, Señor, mi pecado está delante de ti. Y allí es por qué David tiene un espacio tan grande en la palabra, porque es que David nunca le encubrió a Dios su pecado. David no vino a decirle, Señor, es que yo hice esto porque es que mi esposa me dio la espalda en la noche y yo por eso. No, no, no. Señor, aquí estoy. Y yo recuerdo que cuando yo me convierto, y eso lo he comentado varias veces, yo empecé a tener una experiencia bien particular. Yo me iba a dormir y yo escuchaba una voz al oído, una voz con autoridad, más no un grito, que me decía, pídele perdón a tu papá.
recién convertido, iglesia bautista, Espíritu Santo 0. Porque el Espíritu Santo estaba amarrado a la pata de la silla. Y yo decía, Debris, ¿tú oíste? ¿Qué cosa? La voz esa que me está diciendo y que le pida perdón. No, yo no oí nada. Y duré una semana con él. Era un suplicio ya. Porque yo me iba a dormir y yo escuchaba la voz. Y hablé con mi pastor y me dijo, ¿usted se tomó un purgante? ¿Usted está comiendo bien? Esa no era la respuesta que yo necesitaba. Pero como Dios usa hasta las piedras, había un hermanito que vivía en el mismo edificio, que le daba con la cuchara del arroz a la esposa, pero él era predicador. Y yo le comenté, oh, hermano Henry, me está pasando esto. Me dijo, wow, ¿a ti qué te pasó en el pasado con tu papá? No, mi papá es tu... Pero es que la Biblia dice, honra a padre y madre. Tu papá no tiene la culpa de que tú hubieras sido drogadicto, fue tu decisión. Tu papá no te dijo que compraras una pistola, fue tu decisión. Tu papá no te dijo que te fueras 3 años al monte, a la Sierra Nevada, fue tu decisión. Ora, cambia tu oración, me dijo, y dile al Espíritu Santo que te muestre qué hacer. Dile al Señor que si esta palabra viene de Él, que haga algo, que tú estás dispuesto. Eso me llegó y esa noche me arrodillé, Señor, ven acá. Lo que me dijo el pastor a lo que me dijo este varón son 2 cosas diferentes. Yo estoy aquí, listo. Si eres tú el que me está hablando, haz algo. Hay una tía que hoy en día cuando me ve llora y me abraza. Te amo, sobrino. A esa tía yo le bajé los vidrios del frente de su casa a piedra. Porque era cómplice de mi papá en su momento y yo le hice su maldad. Y no me hablaba, tenía sus motivos. Y yo voy bajando al día siguiente que oro las escaleras del edificio, salgo a la calle y viene pasando mi tía. Y ella me ve, ella no me hablaba, tenía años que no me hablaba y cuando me vio me abrazó, mío. Mira, aquí está el número del teléfono de tu papá. Juvenal Suárez vino de Venezuela y me dio el número del teléfono. Llámalo. Dios responde. Yo cogí el número de teléfono, me devolví, llegué donde Debris, le dije a Debris, ¿qué hago? Dairon Piñeres, Javier, ¿te acuerdas? Dairon Piñeres era un hermanito, en ese momento era joven de allá de la iglesia bautista donde estábamos. Y en mi casa desde que nosotros nos convertimos siempre hay gente. Siempre tenemos un hermano en Cristo. Y Dairon estaba visitándome. Y yo le dije, Dairon, mi hermano, hazme un favor, acompáñame a Telecom. ¿Por qué? Porque si yo entro a esa cabina, en ese momento no había que uno llamaba directo, había que ir a la cabina, le decía el número de teléfono a la operadora y la operadora marcaba y entonces tú, cabina 8, ahí entraba. Y yo recuerdo, yo le dije, yo soy capaz de salirme de la cabina. ¿Por qué? Porque yo no ignoraba la lucha que había en mi corazón entre aceptar que era mi culpa o seguir reconociendo que lo que había vivido era por culpa de mi papá. Esa era la mentira que yo mismo me creía. Y llego a Telecom, marcan, contesta la mujer de mi papá en Venezuela. Por supuesto no era mi mamá. Cuando le dije, por favor me comunica con Carlos Torres. ¿Quién lo llama? Carlos Torres. Ya va. Y me contestó mi papá, hablando venezolano. Sí, vale, ¿con quién hablo, chico? Hablas con Carlos Eduardo Torres Barros, mi hijo, colombiano enseguida. Que mira que tu mamá, yo no te llamo para que me des explicaciones, porque yo no sabía qué le iba a decir. Es que de eso se trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se trata de que tú hagas un discurso para pedirle perdón a alguien. Se trata de que tú dispongas tu corazón para poner en orden tu vida. Porque yo no me llevé un papel para decirle. Yo recuerdo que le dije, no me digas nada de mi mamá. Ese es problema tuyo con ella y con Dios. Mi problema es que yo le entregué mi vida a Cristo
Y tú no sabías que yo te estuve buscando 19 años para matarte. Tú no sabías que compré una pistola y dije que te estaba buscando para encontrar y acabar contigo. Tú no sabías que estuve en la droga, tú no sabías que estuve preso y que siempre te culpé a ti. Perdóname. Yo empecé a llorar, mi papá empezó a llorar, pero el Carlos Torres que salió de esa cabina era otro. ¿Por qué? Porque honrar a padre y madre no está condicionado a lo bueno o a lo malo que hayan sido, sino que si le hemos abierto nuestro corazón a Cristo, tenemos que cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque la lógica, es que por eso es que la lógica es terrenal y es diabólica, porque atenta contra la palabra. La lógica me dice, no, ¿cómo le vas a pedir perdón a un hombre sinvergüenza que dejó a tu mamá abandonada, llena de deuda y con 4 pelados? La lógica. Y tiene sentido en lo humano y lo natural. Pero en lo espiritual, obedecer la palabra es más sano que obedecer a mi lógica. ¿Por qué? Porque cuando yo quebranto mi ego, porque lo que estoy matando es mi ego, estoy matando mi resentimiento. Cuando yo paso por encima de lo que mi papá no hizo, de lo que mi mamá no hizo, y creo en lo que Dios está haciendo, yo estoy matando mi vieja criatura. Yo la estoy haciendo pedazos, mi ego. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy provocando que desde los cielos caigan bendiciones sobre mi vida, porque es la palabra la que dice, para que te vaya bien en todo. A veces queremos encontrar lógica al fracaso de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, y no se nos da por hacer un alto y meditar. ¿Cómo estoy actuando con aquellas personas que Dios usó para ponerme a respirar en esta tierra? Tenemos motivo para estar resentidos con los familiares de nosotros, sí, pero estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, dice mi Biblia, y creo que la de todos los que estamos aquí y de todos los que me están siguiendo, el que está en Cristo es una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron. Y para que sean hechas nuevas, primero yo tengo que crucificar las viejas. Que si tengo resentimiento con un tío, tengo que dejarlo a un lado. Que si tengo resentimiento con una tía, tengo que dejarlo a un lado. Porque todo eso me está estorbando en mi relación con Dios y le está dando autoridad a Satanás para estorbarme en bendiciones que Dios quiere mandarme a mí. Pero eso duele, claro que duele. Es que el Evangelio no es una almohada de plumas de ganso. El Evangelio cuesta. El Evangelio duele vivirlo. Sí, claro. Porque precisamente el Evangelio, ese que nos enseña la palabra con base a la vida de Jesucristo, es el que efectivamente transforma nuestras vidas. Mira, sabemos que Jesús padeció en la cruz por amor a nosotros. ¿Cuántos saben eso? Eso lo sabemos. Vayamos a Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. Dios bendiga a Chile, gloria a Dios. Isaías 53, 3, ¿lo tenemos ya? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de qué? De dolores, experimentado en qué? Quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús. Fíjate, Isaías, tantos cientos de años atrás, está describiendo el proceso de Jesucristo. Ahora, su padecimiento tiene un propósito, y es evitar que tengamos que innecesariamente padecer nosotros. Entender
plenamente nuestra naturaleza. Él se hizo como nosotros para entendernos a nosotros. Y con base a todo ello, tener siempre para nosotros una palabra oportuna. Cada vez que usted necesite una respuesta de Dios, Dios te va a hablar. Él tiene 1000 maneras de hablar. Lo que pasa es que el pentecostalismo dice: yo necesito el fuego, 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 que Dios me hable en el fuego. No. Tú no necesitas manipular las emociones, porque cuando usted ora, yo recuerdo, hermano Javier, recién convertido, cuando estaba sucediendo lo que estaba sucediendo escondido allá en la congregación. Yo un miércoles prediqué y sucedió algo y el pastor me dijo: qué tremenda palabra, pero esa palabra no se puede volver a predicar en esta iglesia. Y resulta que yo no sabía, tenía un añito de convertido, la palabra fuego extraño, ¿qué quería decir? Y en medio de la prédica yo escuchaba la voz que me decía: di que en este púlpito hay fuego extraño. Yo dije: en este púlpito hay fuego extraño, me dice el Señor. Y yo vi que una se levantó y salió corriendo, otro se levantó y cogió para allá. Pero yo no sabía. El pastor me llamó, me dijo: qué bueno, pero eso no se puede predicar aquí. Yo llegué a mi casa con un sinsabor, triste, porque no entendía qué estaba pasando. Y llegué a mi habitación, me arrodillé y le dije al Señor: Señor, ven acá, yo no entiendo. Si me mandan a callar es porque algo están haciendo escondido. Entonces el hombre gobierna más que tú en la iglesia. Yo tuve una experiencia que dije: no quiero volverla a repetir. Literalmente yo sentí como si me hubieran metido una varilla caliente por la espalda y quedé pegado al borde, al larguero de la cama. Y escuché la voz que me decía: Jeremías 23, Jeremías 23. Yo nunca había leído esa palabra. Cuando yo termino esa experiencia llorando: Dios mío, perdóname, porque entendí que había ofendido a Dios al decirle que el hombre gobierna más que tú. Eso es arrogante. Llamé a Emeterio Romero: mi hermano, me acaba de suceder esto y esto. Y el Señor me regaló esta palabra y él me dijo: wow, tú no tienes por qué saber lo que está pasando, pero Dios te reveló la verdad. Dios responde. Dios está dispuesto a hablar. Ahora, en Hebreos, capítulo 12, versículo 3, vamos buscándolo. Mira, todo ese proceso de Jesús, todo ese padecimiento, toda esa situación, nos lleva a entender que Él, por toda su situación, por todo su proceso, se merece un espacio especial de honra y respeto en nuestras vidas. Que hay cosas que no debemos hacer, por muy bonitas que parezcan, por muy apetecibles que se nos estén poniendo delante, simplemente por respeto y honra a aquel que padeció por mí, que se hizo pecado no teniendo necesidad, con tal de aliviar mi padecimiento en la tierra. Hebreos capítulo 12, versículo 3, ¿qué dice? Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe qué está diciendo allí? Hey, oye, tú eres cristiano, valora el dolor de Cristo, valora cada gota de sangre que derramó, valora su sufrimiento, valora toda la humillación que vivió a causa tuya, y entiende que si Él venció en su nombre, tú vas a vencer. Considerar aquí equivale a valorar, respetar, honrar su proceso, sus acciones,
Segunda de Corintios 5:21. Mira lo que dice. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús muere en el lugar que tendríamos que morir nosotros, a causa de nuestro pecado. Y fíjate que al hacerlo, abrió un espacio para que tú y yo fuéramos justificados delante de Dios Padre. Su sacrificio, su testimonio, lo convierte en alguien digno de honra. Yo no te estoy diciendo que no consultes a Dios cuando necesites escuchar un consejo. La Biblia establece unos principios, y cuando tú acudes a Dios pidiéndole una respuesta y te sometes a los principios del reino de buscar a un papá, a un consejero, a una consejera, Dios te va a hablar, porque Él tiene 1000 maneras de hablar. ¿Ya? Él está dispuesto a responder siempre tu petición. El asunto es si nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos responde. Porque mirando mi testimonio, mi lógica se levantaba contra la lógica de Dios. La lógica de Dios era: pídale perdón a su papá para que usted esté en paz conmigo. Mi lógica era: ¿por qué le voy a pedir perdón al que me abandonó y me dañó? Y yo no estoy borrando el hecho de lo que Él hizo. Yo lo que estoy es perdonando lo que Él hizo y perdonándolo por haberle cargado culpas que no tenía. Pero Él es culpable de lo que hizo. Delante de Dios Él verá cómo está. Mi situación como hijo de Dios es que yo no puedo ser cristiano, yo no puedo ser papá, yo no puedo ser esposo, yo no puedo ser consejero con un corazón lleno de odio y resentimiento. Porque es lo que voy a decir, es lo que está en mi corazón. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Es allí porque son necesarias las ancianas en las congregaciones, y la Biblia lo dice, que las ancianas ministren las doncellas. Eso hoy en día nadie le quiere prestar atención. Ay, ya viene la vieja esa, fregame la vida, porque me vino a decir que no venga con este pantalón, la falda con los huecos acá arriba, como si ella como ya es una cucha, porque esa es la expresión, y esa jerga del mundo está dentro de la iglesia. Lo triste es que no es que esté en el mundo se mueve Satanás. Lo triste es que las mismas expresiones del mundo están dentro de la iglesia. Y al diablo le conviene que esto esté moviéndose así, porque esto produce dentro de la iglesia anarquía, rebeldía y caos. Y ese es el terreno de Satanás. Satanás reina en medio del caos. Usted no se da cuenta, compartía con mi esposa esta mañana, en Twitter hay un divulgador que yo sigo, que subió un video de un hombre que le pegó una puñalada a una niña de 10 años para quitarle un teléfono que la niña tenía.
Y al tipo le cayó una comunidad entera, y fue aquí en Colombia, lo que no dice es dónde. Le dieron hasta con el balde, le pasaron la moto por encima, y el tipo, yo pienso que está o semi-inconsciente o agonizando, porque le dieron muchos golpes. Cuando viene alguien más y dice, vamos a echarle gasolina, y cogió una botella, le echa gasolina en la cara y le prenden un fósforo. En la condición que el hombre está, el hombre levanta las manos y así nada más. Para mí estaba ya agonizando. La gente está ávida de violencia. Supuestamente justicia, pero esto no es justicia, esto es venganza. Listo, hizo un daño. La policía no está alcanzando a todo el mundo. Lo golpearon, entréguenselo a las autoridades, que la autoridad haga lo que tenga que hacer, porque hay las pruebas. Pero nosotros no podemos matar al que ha hecho daño, porque entonces estamos en la igualdad, en la misma condición, o quizás peores. Mire, son lecciones que el Dios mismo te va enseñando. Recién convertido, nos presentaron a alguien que supuestamente iba a ayudar a unas personas a rebajarle las deudas que tenían con Electricaribe, con el Plan Colombia. Se lo presenté a una señora vecina que le gusta más el dinero, y esa señora le soltó al hombre un dinero. El hombre fue donde Johnny Romero, donde teníamos una célula, y mandó a decirle que decía yo que le entregara el televisor, el piano, y se le llevó a Johnny hasta las ollas de la cocina, en compañía con otro. Me llama Johnny, voy yo en la madrugada. No, yo no he dado orden de nada, no, se fue, listo. Pasaron los días y estaba visitando a una hermana en Cristo. Se fue la voz. Gloria a Dios. Pasaron los días y estaba visitando a una hermana en Cristo con Eduardo, mi hijo. Y Eduardo estaba como más pequeño que Elías, ¿no? Y yo voy saliendo de donde vivía la hermana, que era un piso alto, y veo al personaje que viene saliendo con una muchacha agarrado de la mano de un sitio de dudosa procedencia en el centro de Barranquilla. Y voy para ti. Mira, Walter, te andan buscando a un negocio. No, por bandido. Y ahí va, la primera patada se la pegué aquí, cayó al piso. Y cuando cayó al piso me volví loco. ¿Por qué? Yo estaba actuando bajo mi justicia. Yo le dije, en el nombre de Jesús recibe. Y le metí ese botinazo al hombre. Yo reacciono porque en medio de la situación sale un muchacho que no sé de dónde apareció, y hoy día digo, Dios mandó un ángel, y me toca y que, mira, ¿qué vas a hacer? Yo tenía un bloque de cemento en la mano a ponérselo en la cabeza. Yo hubiera matado a ese tipo allí. Yo estaba justificando hacerle un daño porque él me robó y me hizo quedar mal. Esa era mi justicia. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 5? Al que te persiga, ora por él. Al que te maldiga, bendícelo. Y a todo el que te pida, dale. Eso no es fácil. Por eso es fundamental, no es una opción, es fundamental que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque es el único que nos va a convencer de que obedecer a la palabra es mejor que obedecer a nuestra lógica. La lógica dice, el pastor me tiró mi ladrillo hoy, pero yo mañana consigo, ¿cuánto vale la rectificación del motor? Yo lo rectifico y el fin de semana me voy en la caravana. Esa es la lógica.
Pero si yo tomo la palabra y digo, Dios me habló, y es verdad, Señor, yo la necesito para trabajar. Yo no le di un mal uso, pero la necesito para trabajar. Dios va a hacer, porque ese es nuestro papá. Cuando yo aprendo la lección, Dios dice, recibe. El asunto es ese. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a mi apartamento, ya mi esposa sabía que, ¿qué hiciste? Lo casqué en el nombre de Jesús. Ya yo me voy, me arrepiento con Dios y listo. Pero suena cómico, pero esto le deja a uno enseñanzas. ¿Por qué? Porque es que la violencia engendra violencia. Sí. El día que estos muchachos que tenían la barbería aquí nos dimos cuenta que nos estaban robando luz y tenían 3 aires acondicionados robándose la luz de la iglesia, la electricidad de la iglesia, yo pude haber ido a armar un problema. En mi lógica tenía la razón, pero no. Yo llamé al dueño del local y le dije, mire, está sucediendo esto, esto y esto. ¿Qué hago? Busque a alguien que se la corte y pique el cable. Perfecto. Dígale que yo mandé. Perfecto. Estaba el hermano Ender Caguana, se montó, picó el cable, se le fue la luz, vinieron corriendo, tijera en mano. Esto es un exabrupto. Yo, no, usted está equivocado. Exabrupto era que hubiera venido a Electricaribe, hubiera encontrado ese fraude y ustedes le hubieran cobrado 15, 20 millones de pesos de multa. Al final, ustedes me están perjudicando a mí, pero se hubieran perjudicado más ustedes. Y si no, aquí está el dueño del local, hable con él. ¿Listo? Me miraban feíto y tal, les regalé hasta Biblia después. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que darle testimonio al del mundo que Cristo mora en nosotros. ¿Ya? Otro testimonio. Oiga, no estoy hablando de dogma de fe, pero uno vive para algo, Dios te permite vivir cosas. Como pintor yo era autodidacta, ya yo no digo que soy, era autodidacta como pintor. Yo estudié publicidad, pero me dediqué desde que me casé a pintar, a hacer cuadros. Se me da la oportunidad de entrar a estudiar en la EDA, en la fábrica de cultura, y yo llegué allá creyendo que yo me la sabía toda. Entre otras cosas, en la parte humana es nuestra verdadera lucha, no es contra el diablo. Porque usted al diablo le dice que en el nombre de Jesús apártate de aquí, él se aparta. Pero uno le dice al ego, apártate en el nombre de Jesús, y por el otro lado vuelve y entra. Y yo dije, no. Y llego a mi primer semestre y me coge Adolfo Hernández por delante, hágame una grisalia. ¿Y eso qué es? Un trabajo al óleo en blanco y negro. Yo sabía que era blanco y negro si me decían, pero yo no conocía el término. Ahí empecé a entender que yo llegué allá a aprender. Y me bajé del pedestal de que yo creía que yo me la sabía. Ya me gradúo dentro de un mes. Ya terminé, ya, listo, gloria a Dios. Pero el jueves, cuando entregué todos mis trabajos finales, entre otras cosas, el primero que salió en vacaciones fui yo. No porque yo, sino porque yo aprendí algo. Y es que si un profesor es autoridad para mí, así yo tenga 90 años, yo tengo que respetar esa autoridad. Porque él allí, yo no soy pastor en la EDA, soy un estudiante de artes plásticas. Ya, yo no soy pastor. El que me da la oportunidad le hablo de Cristo y los he invitado a la iglesia. Y se sientan a hablar conmigo de Cristo. Pero yo allá no soy el pastor, soy el estudiante Carlos Torres. Y aprendí que si el profesor dice, para el lunes este trabajo, para el lunes, así tuviera que dejar de hacer cosas que me representaban dinero a mí. Cuando yo terminé y entregué mi trabajo, hay un profesor que todo el mundo le tiene miedo allá. Y le tienen miedo simplemente porque el hombre es de los que es directo y franco en lo que dice. Si tú haces algo que él te enseñó y no lo hiciste bien, dice, esa porquería no fue lo que yo te enseñé. Tú no viniste aquí para estarte contento, tú viniste aquí para ser artista. Es duro, crudo, pero es mejor que a uno lo aterricen a que uno esté engañado creyendo que es algo que no es. Y el jueves, cuando este hombre me vio que yo llegué con mis cuadros, porque ya yo había salido con todas las materias, faltaba él.
porque a cada uno le fui cumpliendo en el tiempo. Y yo había dicho, el 30 de julio, el día de mi cumpleaños, yo estoy libre de la EDA, en el nombre de Jesús, y Dios me lo permitió. Y cuando este hombre me vio y me dijo, muéstrame, y le volteé el cuadro que a él le fascina, cogió, dejó lo que estaba haciendo y fue y me abrazó y me dijo, ¿sabes qué? Te felicito, me alegro de haber tenido un alumno como tú aquí. Y créeme que hay muchos ojos puestos sobre ti porque tengo entendido que podría promoverme a ser tutor allá. Yo no lo estoy buscando, si se da, le preguntaré a Dios si Dios quiere. Porque no todo lo que se nos presente delante de nosotros puede venir de parte de Dios. Hay cosas que tú tienes que aprender a esperar en Dios. No todo lo que se oiga y se vea bonito viene de Dios. Y yo le subí un mensaje al grupo de los profesores y le dije, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque llegué aquí como un pintor autodidacta y ustedes me enseñaron a ser artista. Gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y todos me respondieron. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar testimonio y yo tengo que entender algo. Y es que si yo no estoy dispuesto a aprender, nunca voy a crecer. Y ese es el problema de la iglesia, que tenemos una camada de teólogos de Facebook, teólogos de Instagram, teólogos de WhatsApp, que no se atreven a abrir la Biblia para preguntarle a Dios si lo que van a subir viene de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a aprender en todo tiempo. Mira, cuando yo salgo a predicar, se supone que yo voy a enseñar y resulta que yo le digo al Señor, háblame. Porque hay cosas que uno dice que uno no las tiene escritas. Uno tiene un boceto, un bosquejo aquí, uno tiene las citas bíblicas, pero uno no tiene toda la prédica. Y precisamente esa condición de aprender en todo tiempo es la que permite que sigamos siendo enseñables. El Espíritu Santo tiene un propósito, un solo propósito. ¿Cuál es? Es la función específica. La razón de ser del Espíritu Santo es una sola. Guiarnos a toda verdad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra en la palabra de Dios la verdad, a usted no lo engaña el diablo. Yo tenía pensado predicar hoy sobre, y ahí tengo las notas, sobre el falso Espíritu Santo de la iglesia del siglo XXI. Pero estoy esperando que Dios me diga cuándo lo voy a predicar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos cautivos de las emociones y creemos que Dios nos está hablando. Una vez tuvimos una reunión con una hermana que vino de Ecuador y nos iba a visitar a mi esposa y me tenía organizada una agenda para ir a predicar a 16 ciudades en Ecuador, empezando en Babahoyos, me acuerdo la ciudad. Y mi esposa estaba en los días que iba a nacer Elías. Ya había nacido. Estaba embarazada por eso, y embarazo de alto riesgo, hospitalizada 5 meses. Y yo le dije, yo no me puedo mover de Barranquilla si Dios no me dice, porque mi esposa es más importante, mi hijo que va a nacer es más importante que un púlpito en Ecuador. ¿Sabe lo que me dijo ella? Eso es falta de fe. Usted tiene que primero ir allá. Yo no. Dios me dio un orden. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Dios lo amo primero. Pero Dios es un Dios de orden. Mi primera congregación se llama Iglesia Familia Torres Morales. Y después que yo cumpla ahí, yo puedo cumplir afuera. Pero si yo no soy buen papá, ni soy buen esposo, no puedo ser buen pastor. Es un orden.
Y esta mujer me tildó de que tenía falta de fe. Y no es falta de fe, cumplir los principios del reino. Porque Dios a ti no te va a llamar a cuentas porque no fuiste a hacer un show en un estadio. Te va a llamar a cuentas porque no hiciste su voluntad en lo sencillo. Dios no te está llamando a hacer cosas apoteósicas. Mira, honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Listo? Empieza por ahí y te aseguro que cuesta. ¿Por qué? Porque el papá que te abandonó te aparece al frente y empieza el diablo a lanzarte los dardos. Ahí viene el irresponsable ese. ¿O no es así? Es cuando te acuerdas de la Coca-Cola que te negó. Es cuando te acuerdas de los 2 días que pasaste sin desayunar. Ese es el diablo lanzando dardos. Hay un pastor en México, en Chiapas, Joel, ya no recuerdo el apellido. En México todos son Morales. Y me contactó para una campaña en 6 ciudades en México. Me pidieron la foto para los afiches, me pidieron cotice cuántos vienen. Mi hija Andrea, que está conectada allí por cierto, iba conmigo, porque inicialmente era que íbamos todos, pero decíamos, esto vale. Y cotizamos tiquetes, ida y vuelta, hospedaje, todo estaba listo. En lo humano, en lo natural, pero en lo espiritual el Señor empezó a inquietarme. Y un día le dije al pastor Joel, pastor, a mí el Espíritu Santo me ha hablado. Y yo le digo algo, cuente conmigo con una condición, la que sea. ¿Cuántos pastores asociados están en este proyecto? Hay 14 pastores que están aportando para traerlo a usted de Colombia a México. Perfecto. Bueno, los 14 pastores con los líderes de sus congregaciones nos vamos a meter en 2 días de ayuno antes de empezar la campaña. Yo llego allá y nos metemos 2 días de ayuno en una congregación, en cualquier iglesia. Y después salimos a hacer lo que Dios diga que hagamos. Se retiraron 10 ese mismo día. Que los afiches están pegados. ¿Y a mí qué? Que las emisoras están radiando el evento. ¿Y a mí qué? Dios no me llamó a ir a hacer un show en una tarima cuando mi vida necesita ser restaurada todavía. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Por qué creen que está en balde escrito cuando dice el que anhela obispado buena obra desea? Pero, y viene la retórica que está allí. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque es que es fácil abrir un garaje y decir, gloria a Dios, aleluya, y Barrabasaya, aquí está el fuego de Dios. Eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. Y las emociones traicionan. Mire, allá iba, con esta hermana que me dijo que yo tenía falta de fe. Nos reunimos un día y le dije a mi hermana, yo no creo en eso de que Dios priva gente. ¿Por qué? Porque es que en la Biblia no está. En la Biblia no existe un solo caso de alguien que Pablo le puso las manos, bailó. ¿Cómo se llama el baile andaluz ese que es con el zapateo? Eso no es de Dios, eso no está Dios. Dios no necesita hacer eso. Dios, para hacerte libre, solamente espera que tú le digas, yo te rindo mi vida y mi corazón. ¡Listo! Yo acepto a Jesús como Salvador y Señor. ¡Listo! Pastor, pero hay diversidad de operaciones. Yo le tengo la respuesta. La hermana Ludy dio un testimonio la semana pasada y estábamos compartiendo y ella me dio una palabra al final, entre ella y yo. ¿Se acuerda qué fue? Que el Espíritu tenga diversidad de operaciones. No hay que te ponga a caminar con una escoba ni que la ametralladora de Jehová. Eso es mentira. Diversidad de operaciones es que si mi hermana Ludy necesita una palabra profética, Dios levanta a cualquiera y le da la palabra profética no siendo profeta. Que si mi hermana Ludy necesita una palabra de ciencia, Dios levanta a cualquiera que aunque nunca haya sido usado y le habla en ciencia. Eso es diversidad de operaciones.
no es la de Efesios, en que han convertido al Espíritu Santo, colocándolo en ridículo a los ojos del mundo. Pero la iglesia no quiere caminar por fe, sino por emociones. Mire, tenemos que estar dispuestos a seguir siendo enseñados. Nosotros no nos la sabemos todas, toda la sabiduría está en este libro. Y Dios nos lo va a ir revelando poco a poco. Dios nos va a ir entregando. Pero en este tiempo, la iglesia debe recuperar principios que son básicos y que no se están viviendo. Uno ve en las congregaciones el esposo sentado adelante y la esposa allá tirada atrás. Ahí hay problemas que no han resuelto. Pero ambos levantan las manos delante del Señor y lo alaban. O ve los hijos. He estado predicando en sitios donde uno ve los hijos aquí y los papás están allá atrás y los hijos aquí haciendo la locura. Y uno se da cuenta que simplemente se está tratando de tener a un pueblo contento y no a un pueblo que sea edificado con base a la palabra de Dios. Uno cumple con enseñar. Usted decide qué coge. Pero al final la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Cualquiera dirá, pero eso lo han predicado 1000 veces. ¿Y cuántas veces lo has aplicado? Porque de repente esta es la 1001 que Dios te dice: honra a padre y madre, honra las canas de los ancianos. ¿Por qué? Es que a mí me impacta cómo se ha borrado todo el modelo bíblico. Yo recuerdo que en la Nueva Jerusalén yo aprendí muchas cosas de Dios allí. Mi esposa y yo aprendimos muchas cosas allí, que Dios nos permitió replicar después para bien. Y era que las personas, los ancianos, Javier, ¿te acuerdas del hermano Pino? Era un anciano que tenía cáncer terminal, pero duró muriéndose ¿cuántos años? Según ya estaba listo. Y ese hombre iba con su guitarra y siempre le daban un espacio para que él le cantara una alabanza al Señor. Sencillito allí donde estaba, y el Señor lo usaba. Porque es que no es lo apoteósico, no es el sonido, es el corazón que ofrecemos al Señor, lo que el Espíritu Santo usa para ministrar al pueblo. Y la iglesia debe recuperar esto antes de, porque después de no hay opción. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Mire, situaciones como esta. Me escribe una hermana que me manda la solicitud de amistad. Y aquí le dice el Señor: tus necesidades, los caminos que vienen para ti son incomparables. La gloria de Dios se va a derramar sobre todo. Y Gloria a Dios, mi hermana. Gloria a Dios. Me dice: la hermana fulana me dijo que usted tiene un devocional por WhatsApp. Yo, sí, claro. Le mando mi número. Me mandó el número. Le mandé una palabra y cuando me respondió la palabra me dice: con razón hay tanta gente ciega y tal y tal. Yo, ciega con ese, por cierto. Entonces yo me bloqueó, pero sigue siendo contacto en Facebook. Yo le dije: vea, mi hermano, dos cosas. Es contradictorio que el Espíritu Santo me haya profetizado a través de usted tanta gloria, tanto aceite, tanto oro, y ahora que usted me diga que yo estoy ciego, porque Dios no le va a dar plata a un ciego. Si yo estoy tan mal delante de Dios, si estoy enseñando cosas incorrectas, Dios no me va a bendecir a mí, Dios no me va a respaldar a mí. Entonces defínase: o Dios me habló a través de usted, o me habló usted, o es su lógica la que me está diciendo que estoy ciego porque la palabra la confrontó. Ya no me escribió más. La iglesia está así, simplemente porque no queremos entender que debemos estar dispuestos a aprender todos los días. Termino con esto. Mire, cada vez que uno tumba un dogma, yo veo la reacción y me dicen: yo no estoy de acuerdo con eso, porque a mí me parece. No, es que a ti te puede parecer y a mí me puede parecer,
Pero cuando mi parecer se estrella con la palabra, yo me rindo a la palabra. A mí me parece que esto de la ametralladora de Jehová, mata demonios, me parece que es bueno, y eso le gusta a la gente, le podrá gustar a la gente, a usted le parece bueno, pero no es bíblico. Y si no es bíblico, ¿para qué lo uso? Javier, ¿tú eres diabético? ¿Qué pasa si te inyectas insulina? Te mata. Es lo mismo. ¿Para qué vas a usar algo que no necesitas? No tiene sentido. Pero, como la Biblia dice, y lo dijo Jesús, que entrarían encubiertamente engañadores, falsos profetas, falsos maestros, y han cogido la palabra y le han dado un vuelco, pero el vuelco tiene un solo propósito, y es que el hombre sea protagonista, y aquí el protagonista debe ser la palabra de Dios, tiene que ser la presencia del Espíritu Santo. Si no es Cristo, si lo que predicamos no se alinea a la palabra, no sirve, es basura. Dios no necesita decirte, te voy a hacer millonaria, Jacqueline Flores. ¿Para qué? La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Ya? Sencillo. Entonces, eso sencillo no gusta porque no refleja que estoy en opulencia. A mí me dijo alguien, la falta de prosperidad material implica ausencia de prosperidad espiritual. No, bueno. Si tú lo dices, así es. Pero yo sé que no es así. Porque la Biblia dice que al pobre y menesteroso siempre tendremos en medio del pueblo. Unos tienen más que otros. ¿Con qué fin? Con el fin de que el amor de Dios se manifieste. Que el que más tiene tenga un corazón dadivoso para bendecir al que menos tiene. Así de sencillo. Eso es el evangelio que Cristo nos dejó. Esto no hay que añadirle, ni que Scofield dijo, Wesley dijo, Carlos Torres dijo. La Biblia dice, y si la Biblia dice, para mí basta y sobra. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Qué bueno poder decirle al Señor en esta hora, yo quiero seguir aprendiendo. Y Dios no te quiere enseñar simplemente para que atesores conocimiento. Dios te quiere enseñar para que tú compartas lo que recibes. Porque no se trata de que, bueno, aprendí esto, lo voy a aplicar para mí. No, aplícalo, pero transmítelo. Porque la bendición de Abraham es, te bendeciré y serás bendición. Amén. Aplica para todo. Ese comercial es gratis. Vamos a orar, sí, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Mis hermanos y hermanas que están allí en la distancia, gracias, gloria a Dios por estar con nosotros este tiempo. Les invito a que allí donde están también, por favor, nos acompañen en esta oración, que podamos decirle a nuestro Padre Celestial en este momento: bendito Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra, por tu bondad y tu misericordia, por no dejarnos solos cuando creíamos estar abandonados, por estar dispuesto a hablarnos cuando no sabíamos qué hacer, y por confirmarnos lo que hemos hecho correcto delante de tus ojos, cuando las tinieblas trataron de sembrar en nuestro corazón dudas y temores. Hoy nos presentamos delante de ti como ignorantes, porque debe ser nuestra intención necesitar algo nuevo de ti, aceptar que necesitamos aprender cada día más de ti, de tu persona, de tus propósitos, de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, no solo me presento yo, nos presentamos mis hermanos y hermanas que están aquí, mis hermanos y hermanas que están allí en la distancia, para decirte, Padre Celestial, queremos seguir siendo enseñados por ti.
Ven a nosotros, espíritu de sabiduría, y llena con tu presencia en nosotros esos vacíos. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos y te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que sigas hablando a tu iglesia, que sigas restaurando desde adentro a tu iglesia, Señor Jesús, que podamos llevarle al mundo luz en medio de las tinieblas y el caos que hoy viven. Padre, te damos la gloria, te damos gracias, y solo podemos decirte, Señor, somos tus pequeños, somos tus pequeñas, necesitamos de ti, necesitamos aprender cada día más de ti. Enséñanos a tener un corazón humilde y quebrantado delante de ti, un corazón dispuesto a reconocer que te hemos fallado, que hemos pecado, que hemos sido tropiezo, pero que estamos arrepentidos y necesitados de tu misericordia, de tu abrazo, de tu bondad. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, bendito Rey de la Gloria, porque sabemos que cuando nos abandonamos en tus manos, estamos en el lugar correcto y en la posición y la condición correcta. Hoy te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos y hermanas allí en la distancia a través de Facebook, por mis hermanos y hermanas que están aquí con nosotros hoy, para que alumbre tu sabiduría en sus vidas, para que les dé más, mucho más de tu espíritu, para que puedan percibir tu gloria en los detalles más pequeños, y para que puedan entender que a pesar de los ataques, que a pesar de las mentiras, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y tu bondad, y recibe toda la gloria, amado Padre Celestial, toda la honra y la alabanza, porque tú eres digno de ella por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dáselo fuerte si es para Cristo. Gloria a Dios. Antes de terminar la transmisión, quiero invitar a mis hermanos y hermanas que están allí en la distancia a que, si sienten en su corazón aportar, ofrendar para nuestro ministerio, Dios les compensará. No estamos pidiendo nada que no sea bíblico, ni estamos haciendo nada que esté fuera del contexto de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta el miércoles si Cristo no ha venido.